Buenos días, chavales, ¿cómo lo lleváis? Bueno, hoy vamos a empezar la clase sobre el Imperio Español, ¿vale? Un periodo de la historia de España súper largo que abarca entre el siglo XV y el siglo XVIII, pero recordad que nosotros nos vamos a quedar en esta presentación solamente en los contenidos mínimos que tenemos que aprender para segundo de la ESO. Vamos a empezar hablando primero de cómo eran estas monarquías. Bien, pues las podemos catalogar directamente como monarquías autoritarias, ¿vale? ¿Cuáles son las características de una monarquía autoritaria? Pues fijaos, a finales de la Edad Media, poco a poco, el poder de los monarcas sabemos que se fue haciendo más fuerte, gracias a una serie de mecanismos. Por ejemplo, primero van a limitar el poder de la Iglesia y de los municipios, y van a gobernar ellos con plena autoridad, y los nobles serán apartados a un segundo plano para que no pudieran competir con ellos en el poder. La centralización de la administración va a ser también muy importante, y se van a crear grandes ejércitos permanentes que representarán a esta corona en todas las guerras que van a tener lugar en Europa. Se desarrolla además el concepto de la diplomacia y de las relaciones internacionales entre países para defender los intereses de Estado. Y también pues se van a articular toda una gran variedad de impuestos que la población va a tener que pagar y que serán utilizados pues para costear todas estas nuevos cambios, estructuras, instituciones, funcionariado, etc. Bueno, aquí tenemos un esquema donde se explica bastante bien. Tenemos la corona en el centro, vemos que el poder le viene otorgado por derecho divino, o sea, supuestamente Dios señala directamente a esa dinastía de ese monarca para que gobierne, y a partir de este poder que Dios le concede al rey, pues el rey va a tener el poder como hereditario y vitalicio, o sea, que se va a pasar de padres a hijos, siempre en sucesión según el primero que nace y dependiendo también de que sea varón, de que sea hombre, y también vitalicio, o sea, de por vida, mantener el poder de por vida. La administración siempre va a estar centralizado en su toma de decisiones y en su opinión. Va a controlar a la nobleza y también va a controlar a la iglesia, eso sí, siempre respetándola y teniendo en cierta manera cuidado y respeto hacia ella. Y también va a organizar y a mandar el ejército profesional que se va a crear. Bueno, es muy importante que diferenciemos esta monarquía autoritaria de dos otros tipos de monarquía. En primer lugar, la monarquía absoluta, que vendrá un poco después, ya en el siglo XVII-XVIII, en el que el poder absoluto lo va a tener el monarca. Este poder va a ser muchísimo más fuerte y decisivo que en el caso de la monarquía autoritaria. A pesar de que tiene algunos consejeros, siempre va a tomar él la última palabra. La concentración, por tanto, de poder va a estar siempre en las manos del rey, y esto poco a poco va a provocar que se le mire con recelo, sobre todo del lado de esta nueva clase burguesa que ya sabemos que va a ir poco a poco creciendo en las ciudades y que se va a hacer cada vez más poderosa a nivel económico, y también, por supuesto, pues va a querer participar en política. Como consecuencia, pues vamos a ver una serie de levantamientos, de revoluciones, en los que esta clase burguesa va a convencer al resto del pueblo para que se rebele contra el poder del monarca, y así ellos poder sacar tajada de la participación política del Estado. El ejemplo más famoso que tenemos de estas revoluciones, pues ya sabemos que es la Revolución Francesa, que va a tener lugar en 1789. La monarquía parlamentaria va a venir un poquito después. En esta el rey ya no puede tomar decisiones a su bola, como él quiere, depende de un grupo de políticos que se encuentran representados en una cámara común que se llama Parlamento, en el caso de que fuera unicameral, y en el caso de que fuera bicameral, o sea, dos cámaras, pues tendríamos, como en el caso del sistema político español, una cámara parlamentaria y luego también otra cámara con políticos a la que llamamos Senado. Esta cámara pues tiene funciones muy diversas, pero sobre todo, para que me entendáis, la función principal es la legislativa, es la de configurar y hacer leyes para que se lleven a cabo y se cumplan por parte del pueblo. Muy importante, estas leyes por primera vez también deben de ser supuestamente cumplidas
por el monarca y por su familia. Anteriormente, en la monarquía absoluta y en la monarquía autoritaria, pues estos reyes no tenían por qué cumplir la ley como los demás, por lo tanto tenían privilegios mucho más fuertes que en la monarquía parlamentaria. Los políticos importantes de estas cámaras van a ser elegidos por votación por los ciudadanos, ya sea por sufragio censitario, al principio de esta andadura democrática, en la que solamente van a poder votar aquellos varones, hombres, que tengan una cierta edad y además un cierto prestigio y poderío económico, los demás no podíamos votar, ni las mujeres por supuesto tampoco, y más adelante el sufragio universal, en el que ya sí pudimos votar tanto hombres como mujeres, eso sí, con una limitación de edad, pero sin importar de el valor económico del trabajo de estos ciudadanos. Bueno, pues aquí tenemos la mayoría de los reyes que vamos a trabajar en este apartado del Imperio Español. Recordamos un Imperio Español en el que nos vamos a centrar en la monarquía de los Austrias. Vamos a ver en primer lugar a los dos Austrias mayores en importancia, por eso se llaman Austrias mayores, que serán Carlos I de España y V de Alemania, y su hijo Felipe II. Y luego después nos vamos a centrar en sus sucesores, los Austrias menores, que ya no gobernarán tomando decisiones por ellos mismos, sino que van a ceder la toma de decisiones y el gobierno a las manos de un válido, o sea, un representante de la corona que gobernará por ellos. Estos van a ser Felipe III, Felipe IV y Carlos II. A partir de Carlos II, pues ya veremos un periodo de cambio en el que se va a producir una guerra, la guerra de sucesión, que provocará, según su resultado, el cambio de la dinastía Austria a la dinastía borbónica, que es la que tenemos hoy día, que llega incluso hasta nuestro presente. Bueno, vamos a comenzar entonces por el primer monarca de los Austrias mayores, que va a ser el emperador Carlos V, y se le llamó Carlos V porque, como podéis ver en este esquema, en la sucesión de todos los territorios que va a heredar, pues por parte de padre, que fue Felipe I o Felipe el Hermoso, va a heredar todos los territorios de su abuelo Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Aquí tenemos la relación de territorios que va a heredar, los estados de la Casa de Austria, derechos a optar al título de emperador, y también va a heredar los territorios de Países Bajos, Luxemburgo, Franco Condado y Charlois. Luego, por parte de madre, recordamos que su madre fue Juana I, o también llamada Juana la Loca, hija de sus abuelos, los reyes católicos, pues va a heredar del lado de Castilla, pues la corona de Castilla y todas sus posesiones, tanto en América como en África, y por la corona de Aragón, de su abuelo Fernando, va a heredar todas las posesiones de Aragón, tanto en la península como en los territorios de expansión que se produjeron en el Mediterráneo. Bueno, pues fijaros, él va a gobernar en la primera mitad del siglo XVI. Y no se va a educar en España, se va a educar en el territorio de Flandes, al norte, cercano a esa zona de Países Bajos, Holanda, y va a llegar a España en el año 1517. Aquí, cuando él llega, va a colocar en los cargos políticos más importantes a personas de su confianza, o sea, flamencos que venían del norte de Europa, que ni siquiera hablaban español y que tampoco se parecían ni siquiera físicamente a los españoles que vivían aquí. Y al morir su abuelo Maximiliano de Austria, pues él va a aspirar a conseguir el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y cómo se obtenía este título? Pues fundamentalmente pagándole un dinero muy elevado a esos príncipes alemanes con los que tenía que competir para conseguir ser emperador. El título de emperador pues lo va a costear gracias a la cantidad de dinero en monedas de oro y plata que proviene de América y que estaban dentro de las arcas de la corona de Castilla y Aragón. Bueno, pues en el caso de todos los reyes vamos a ver primero cómo fue su política interior y después cómo va a ser su política exterior. Pues imaginaos un monarca que venía del norte, que encima ni habla español y que además vino saqueando todos los fondos económicos de la corona, pues no va a hacer muchos amigos al llegar al territorio y va
a sufrir diferentes levantamientos y diferentes revueltas. La primera, la que tenemos que tener en cuenta, es la revuelta de los comuneros, grupos rebeldes que exigían la vuelta del rey a España porque hubo una temporada en la que tampoco residían en nuestro territorio, y también exigían la devolución del dinero que se llevó de las arcas para pagar el nombramiento como emperador. La Germanía es otro movimiento revolucionario, pero que se va a desarrollar en las zonas de Valencia y de Mallorca. Ambas revueltas fueron sofocadas duramente por el ejército del rey, y en algunos casos, con algunos cabecillas, se les perdonó la pena de muerte para que también se viera que el rey pues, podía ser un poco más indulgente. En general, va a subir los impuestos para pagar la cantidad de campañas políticas y también de campañas militares de guerra en Europa. Bueno, aquí tenemos un par de mapas donde se muestran las posesiones de Carlos V y de Felipe II. Vemos en color verde pues aquella herencia castellana, en color naranja la herencia aragonesa, y luego en color rosa, amarillo y azul pues la herencia de los Habsburgo, de la corona de Austria y también de la corona de Borgoña. Vamos a ver que después, en el reinado de Felipe II, pues esta influencia del territorio de Centro Europa pues se va a reducir, porque el reparto no solamente se volcará en Felipe II, sino que también tendrá que ser repartido parte de la zona del territorio por su tío. Bueno, en política exterior, Carlos V, pues al igual que todos los reyes que vamos a ver del Imperio Español, pues se va a enfrentar en diferentes campañas bélicas a otras potencias europeas. Primero, guerra contra Francisco I de Francia por el control de Italia. Al final se quedará pues con la conquista de la zona de Milán por parte de España, pero los conflictos van a continuar también en reyes sucesores. La amenaza de expansión del Imperio turco desde Turquía pues va a hacer también que Carlos V, recordad, de Alemania y I de España, pues tenga que guerrear en la frontera de Alemania para que no se expandieran, y también contra los piratas turcos en el Mediterráneo. Va a llegar incluso a conquistar Túnez en el norte de África para poder tener un emplazamiento ahí fuerte que pudiera defender el Mediterráneo en contra de estos piratas turcos. Luchará también contra los príncipes alemanes protestantes que van a apoyar, después de la revolución de Lutero, van a apoyar la alternativa protestante de Lutero. Recordamos que los reyes españoles siempre van a ser católicos, apostólicos, romanos, defensores de la Iglesia de Roma y del Papa, por lo que todos esos monarcas que no querían seguir el Papa de Roma, pues se iban a tener que enfrentar a la furia de los guerreros y del ejército español. Bueno, la batalla de Mühlberg, en la cual vemos aquí representado a Carlos V en este cuadro de Tiziano, pues va a proclamar la libertad religiosa, finalmente, de los estados alemanes con esa paz de Habsburgo, a partir de la cual se va a permitir a los príncipes alemanes que puedan elegir o bien ser de la religión protestante o bien ser de la tradicional católica cristiana de Roma. ¿Vale? Además es importante que se crea durante su gobierno el Consejo de Indias y Nuevas Leyes de América, ¿vale? Destacamos la formación de dos territorios en Latinoamérica, dos virreinatos que serán Nueva España y Perú. Importante la creación de estos dos virreinatos, fijaros, pasan de ser pertenencia del Imperio Azteca y del Imperio Inca a ser posesión del Imperio Español en el Virreinato de Nueva España. Vemos sur de Estados Unidos, México y todo, o prácticamente toda la zona de Centroamérica y Mar Caribe, y luego en la franja oeste de Latinoamérica, norte de Latinoamérica y zona centro y oeste de la mitad sur de Latinoamérica, pues pasará a formar parte de este virreinato de Perú. El virrey era este cargo político que al otro lado del océano Atlántico gobernaba estos dos territorios en nombre del emperador Carlos V, tomando decisiones como si fuera el propio rey, el propio emperador. También, además, en estas nuevas leyes de las Indias, pues se va a tener cierto detalle en cuidar el trato que se le daba a los indígenas. Se le da una serie de derechos mínimos por los cuales no se los podía masacrar y maltratar o encarcelar sin razón.
Bueno, su heredero será su hijo, Felipe II. Bueno, va a recibir de su padre Carlos todas las posesiones que tenían españolas, italianas, flamencas, y además va a añadir los territorios de Portugal y todas las conquistas que Portugal hizo tanto en Latinoamérica como en África. ¿Por qué? Porque la reina portuguesa va a morir sin tener herederos varones, por lo tanto directamente esta corona será absorbida por el rey Felipe II. Va a centralizar por primera vez el gobierno solamente y exclusivamente en Madrid, en el Palacio del Escorial, ¿vale? Y reinará, pues vemos aquí, a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Fijaros en este mapa cómo en color naranja tenemos todas las posesiones del imperio de Felipe II antes de la anexión de Portugal, pero que luego, al anexionar Portugal, pues también van a incluir dentro de la administración de la corona española todos esos territorios que veis de color amarillo que pertenecían anteriormente a la corona portuguesa. Pues fijaros, podéis entender viendo este mapa por qué se decía que en el imperio de Felipe II nunca jamás se llegaba a poner el sol, porque cuando el sol se ponía por un sitio, pues volvía a salir por la otra punta del planeta y nunca se ponía el sol. Bueno, en política interior de Felipe II vamos a destacar primero que va a sofocar una revuelta en Aragón por la defensa de los fueros de Aragón, ¿vale? Estos fueros fueron retirados, los fueros son una serie de derechos que los diferentes territorios tienen y que el rey respeta. ¿Qué ocurrió? Que Felipe II les arrebató estos fueros a la corona de Aragón y la corona de Aragón, la parte de Aragón, pues se va a rebelar para poder volver a recuperar estos fueros y estos derechos. Además, va a ser un defensor extremista de la religión católica, ¿vale? Y esto pues va a provocar que el Tribunal de la Santa Inquisición pues esté en plena forma para continuar sus persecuciones, ajusticiamientos, tortura y para controlar a todo aquel que no vaya a seguir la religión católica. Hizo además frente a la rebelión de los moriscos de Granada, ¿vale? En estas revueltas que se va a producir, en concreto en la ciudad de Granada, en torno al barrio del Albaicín, y después se extenderán por todas las Alpujarras, y va a obligar a la conversión de estos moriscos a la religión católica o a su expulsión y a su masacre. Van a mantener el imperio y las guerras pues van a suponer la bancarrota del Estado, porque siempre va a querer estar guerreando en Europa y en todos lados en contra de los opositores tanto al poder español como a la religión católica y cristiana. Esto va a provocar pues que los impuestos se tengan que incrementar, ya que si no había dinero en las arcas, pues no se podían pagar todas estas guerras. En política exterior, pues vamos a destacar la guerra contra Francia, que va a heredar de su padre Carlos V, ¿vale? Y luego también, pues la batalla contra los turcos, con la alianza del Papa de Roma y también, junto con la alianza de Venecia, pues va a participar en la guerra contra los turcos en estas batallas de Lepanto. La guerra de religión contra Francia y los calvinistas y contra Flandes, por varias razones. Primero, por el interés de expansión territorial y también por la defensa de la religión. Fijaros que estas guerras van a durar hasta 80 años y van a ser una de las causas fundamentales de la bancarrota del Estado. Y luego también el conflicto directamente con Inglaterra por intereses también de expansión territorial, por el apoyo a Flandes que le prestó este Estado, el Estado de Inglaterra. Felipe II va a preparar una flota enorme que se llamó la Armada Invencible, contra la que hizo cargar un ataque bastante fuerte hacia las Islas Británicas. Pero esta Armada Invencible, por una mezcla de condiciones meteorológicas y condiciones también geográficas del país al que quería invadir, Inglaterra, pues al final fue masacrada y dolorosamente derrotada. Bueno, pasamos entonces ahora a hablar de los Austrias menores, que viven en esta etapa del siglo XVII. Recordamos que esta etapa es una etapa de crisis total, una crisis demográfica, económica
y social. Aquí tenemos este cuadro barroco del pintor Valdés Leal, en el cual pues nos indica un poco cómo esta muerte acecha sobre todos los elementos que hay debajo. O sea, viene a representar un poco que la muerte, la peste negra, toda esta situación de crisis y de oscuridad, no solamente afecta a la población llana normal, sino que, como veis aquí en este cuadro, también afecta al Papa, a los monarcas, a los guerreros, a los políticos, a los aristócratas, y afecta a todos. ¿Veis cómo tiene también el pie sobre ese globo terráqueo? Lo cual quiere decir que la peste negra, la muerte, la crisis y la desilusión no solamente afecta a unos países en concreto, sino que afecta a nivel mundial a todo el planeta. Bueno, en los tiempos que corren con el confinamiento por el coronavirus, pues nos da también que pensar, ¿no? Este cuadro de Valdés Leal. Bueno, pues la crisis demográfica va a ser asolada por una fuerte mortalidad. Mirad la curva de defunciones y de caídas de la población de diferentes países, ¿vale? Sobre todo vemos aquí que uno de los países que más afectados se vio en su caída demográfica o de cantidad de población, pues va a ser Alemania, representado con la curva de esta gráfica en color rojo, ¿vale? Hay fuertes hambrunas provocadas por malas cosechas, destrucción de campos a consecuencia de las guerras, o también por pérdidas de las cosechas por culpa de problemas meteorológicos. Esta fuerte hambruna pues va a provocar también que la gente no esté preparada para afrontar ciertas enfermedades. Epidemias como la peste, el tifus o el cólera van a reducir considerablemente la población en algunas zonas, incluso a más de la mitad de lo que tenían antes de que se expandieran. Las guerras de religión, pues vamos a destacar la guerra de los 30 años, en concreto, como el conflicto global que va a asolar toda Europa, y luego también tenemos desplazamientos de población muy importantes que también van a hacer que la demografía caiga en Europa. Esa cantidad de población que se va a desplazar hacia las colonias americanas o que van a ser expulsadas y perseguidas por ser protestantes o por ser musulmanas, pues esa pérdida de población también se va a ver en la caída de la demografía. Fijaros en este mapa, dibujo, cómo se va expandiendo esta peste negra por toda Europa y que supondrá un varapalo muy fuerte para la economía, la política y la demografía de todos los países. Sabemos que por culpa de esa pulga que vino de alguna zona del extremo oriente, que picó a esas ratas de color negro, gris, que viajaban en los barcos, pues esas enfermedades que consiguió extraer de la sangre de la rata, pues la pasó a la sangre de las personas que tenían contacto con diferentes puertos donde estos barcos desembarcaban, ¿vale? Y al final pues supuso un choque bastante serio y bastante grave. Esto va a provocar también una fuerte crisis económica. Fijaros que la economía seguía dependiendo mucho de los gremios, de las ciudades. Acordaros que los gremios eran esos grupos económicos que habitaban las ciudades y que tenían una serie de normas sobre cómo desempeñar bien la función del carpintero, la función del alfarero, la función del orfebre, y que esas normas y esa estipulación de precios de venta al público pues eran inflexibles y no se podían saltar. Estos gremios van a hacer, por tanto, que la economía se quede un poco estancada, que no pueda tener ni innovación, ni tampoco pueda ser competente, y que cada uno pudiera poner los precios que quisiera conveniente para poder competir contra el otro y enriquecerse. Por lo tanto, la economía queda estancada. En algunas zonas del norte europeo, pues se va a implantar una economía de producción dentro de los hogares, dentro de las casas, lo que se llamó el domestic system. Cada uno ya con las herramientas que tenía podía fabricar desde su casa los productos que quisiera, adquirir la materia también al precio que quisiera, que le fuera más rentable de donde viera oportuno, y luego, por tanto, dependiendo de este tiempo de producción
y de precio de materia prima, pues podía vender el producto a precios competitivos. Esta competencia va a provocar que la economía mejore y sea más liberal en estas zonas de la Hansa, de la Liga Hanseática del norte de Europa. El comercio europeo pues, va a ser controlado por estas razones, fundamentalmente pues, por estas potencias que están en torno a la Liga Hanseática del norte de Europa, pues Inglaterra por un lado y también las Provincias Unidas. Bueno, la crisis social que se va a provocar va a ser muy grave. Hay presión de impuestos para costear estas guerras que se van a hacer fuera, y la población no va a estar conforme con la situación que le ha tocado vivir, así que en continuas ocasiones se van a levantar de manera muy violenta en revueltas contra el poder. Los burgueses van a salir beneficiados, ¿por qué? Porque son los que dominan el arte del comercio y de la compra y venta de productos y por tanto van a poder comprar nuevas tierras y poder comprar nuevos recursos mucho más a bajo costo del que tenía antes de esta gran crisis social. Bueno, esta facilidad que tienen los burgueses para poder comprar en tiempos de crisis, pues también seguimos viéndola hoy día cada vez que tenemos que padecer alguna. Y ahora pues vamos a continuar con la España de los Austrias menores.